Dios les bendiga más, amados hermanos en Cristo Jesús, amigos y visitas de la página de la Iglesia Cristiana Cuadrangular del Sur. En este momento por el que estamos atravesando, un momento algo difícil, por el que está atravesando todo el mundo, a causa de el COVID-19, donde hay 188 países con personas infectadas, donde la economía se ha ido a pique, donde hay hospitales, clínicas y han dispuesto otros espacios como hoteles atiborrados de personas enfermas. En Italia manifiestan que prácticamente tienen que elegir quién es el que tiene más expectativa de vida para colocarle el respirador. Médicos desesperados trabajando más de 12 horas al día, angustiados, estresados, enfermeras, personal de todo, hospitales y clínicas, políticos infectados, deportistas, actores y gente del común infectada, enferma. Mirando que todo esto se ha salido de las manos, que la forma como este virus se propaga es demasiado rápida y han ordenado el confinamiento. Prácticamente es como si el movimiento del mundo se le hubiera ordenado detenerse. Entender que el dinero ahí pues no tiene mayor utilidad, que el poder, que la política tampoco. Los científicos han luchado y han trabajado, pero realmente que digan que ya tienen algo concreto para allá, para que las personas que están enfermas hoy sanen, no ha pasado. Médicos ateos están confesando que hay un Dios. Presidentes están pidiendo al pueblo que oren, que clamen a Dios. Colombia no escapa de la situación. Nosotros nos hemos visto afectados. Hay más de 600 personas contagiadas. Han muerto 6. Por lo menos hasta ayer había 6 personas que habían perecido. El declarar la cuarentena ha hecho que personas que como yo trabajamos independiente, pensemos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Los alimentos, cómo comprar los alimentos, los que pagan arriendo, cómo hacerlo, porque los gastos siguen generándose y nosotros debemos suplir esas necesidades, esos gastos. Para el creyente ha sido algo triste porque no nos estamos congregando como antes en la iglesia. Debemos estar en nuestras casas. Se suprimió el saludo de mano, que es muy agradable, de pronto el abrazo. Por recomendaciones, hemos parado todo esto. Y a la luz de la palabra de Dios, en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que conforme a su voluntad han sido llamados. Y muchos nos hemos preguntado, Señor, o le hemos preguntado a Dios, ¿en qué podría ayudar para bien esto que está pasando a mi vida? Esta circunstancia, ¿en qué podría ayudar para bien, Señor? Vamos a estudiar a la luz de la palabra
de Dios y para que tengamos la certeza que efectivamente esto que está ocurriendo ayuda para bien. Les invito, vamos a estudiar al profeta Jonás. Amados, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jonás. Vamos a iniciar con la lectura en el capítulo número 1, versículos 14 al 17. Dice así: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amado Padre Celestial, eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Eres nuestro Dios, nuestro Hacedor. Eres nuestro Salvador y eres el pan de vida eterna. Eres el agua que sacia. Eres la roca más alta que nosotros. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por lo que tú nos enseñas y por la fortaleza que recibimos de ti. Bendice nuestras vidas a través de esta palabra, Señor. Fortalécenos a través de esta palabra e instrúyenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por los acontecimientos, hemos visto que nuestra vida como que se ha detenido, como que ha sido interrumpida. Nosotros tenemos metas, creamos objetivos y algunas veces cuando esas metas se interrumpen sentimos enojo, sentimos frustración y preguntamos: Señor, ¿realmente tú me estás ayudando? ¿Realmente tú estás en este asunto? Pero efectivamente Dios no le ha dejado ni le ha desamparado. Pero Dios no está para cumplir nuestros sueños, sino para que los planes de Dios sean cumplidos en nuestra vida. Y algunas veces nuestra vida es interrumpida por la misericordia de Dios, para que nosotros recapitulemos, miremos y nos detengamos y cambiemos lo que no estamos haciendo bien o lo que no está en los planes de Dios o lo que no coincide con los lineamientos de nuestro Dios. Al profeta Jonás le pasó algo así. El contexto histórico en que se desenvuelve la historia de Jonás es aproximadamente en el año 750 antes de Cristo. Israel ya se había dividido en el reino del norte, que siguió con el nombre de Israel y cuya capital era Samaria, y el reino del sur, conformado por Judá y por Benjamín, y su capital era Jerusalén. Para este tiempo, el rey llevó al pueblo a pecar contra Dios, hizo lo malo. El pueblo se dedicó a la idolatría y pervirtieron la justicia. Pero tenían prosperidad económica, a tal punto que el profeta fue comisionado por Dios para decirle a Israel que se iban a expandir sus dominios. Para ese tiempo, Siria y Asiria habían menguado su poder. Vamos a corroborar esto que acabo de decir en segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículos 23 y 27.
Dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel debajo de los cielos, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Había prosperidad económica. Jonás, hijo de Amitai, de Gat-Efer, podríamos decir que era principal en Israel, era reconocido profeta de Dios, y como en ese momento profetizó cosas favorables, podemos decir que era estimado, amado en Israel. O sea que estaba en un estado de confort Jonás en Israel. Cuando pienso que su vida fue interrumpida, cuando vino nuevamente palabra de Jehová para decirle que fuera a Nínive, ciudad de Asiria, y que le profetizara a fin de que ellos se arrepintieran de su mal camino. Eso hizo que Jonás sintiera una tensión muy grande entre la voluntad de nuestro Dios y sus sentimientos y sus emociones. Lo que hizo que con desespero Jonás tomara dinero. Me imagino que hizo el equipaje, tomó su dinero, compró pasajes y cogió una nave, descendió a Jope tomando una nave para huir a Tarsis. Nínive quedaba al este, aproximadamente a 800 kilómetros de distancia de Jope a Nínive. Y él decidió huir lo más lejos de la presencia de Jehová, queriendo dirigirse a Tarsis, que queda a una distancia aproximada de 3.500 metros al oeste, al oeste. Muchas veces nuestros planes son interrumpidos. ¿Y qué actitud tomamos frente a eso? Nos amargamos, nos enojamos. O miramos que atrás de todo eso hay un plan y mucha misericordia de nuestro Dios. Jonás no estuvo conforme. ¿Cuál pudo ser el fundamento de Jonás para no querer predicarle a Nínive y que el pueblo se arrepintiera? Nínive y los asirios eran reconocidos por su crueldad. Era un pueblo homicida, duro, que esclavizaban, torturaban, asesinaban de una manera despiadada a niños, mujeres, ancianos, hombres. No tenían que ver, no tenían piedad. Y pudo ser, no está en la Biblia, pero pudo ser que para ese momento habían hecho cruelmente a Israel, y por tal Jonás tenía tanto resentimiento contra este pueblo. Esperaba de Dios era que el juicio duro, contundente contra ellos se diera, y no la predicación a fin de que se arrepintieran. Por eso decide huir de la presencia de Dios. Pero nosotros sabemos que no es posible, que eso no es posible, y Dios cumple el propósito en nuestra vida para el cual fuimos llamados.
La manera en que lo cumple en una parte depende de nosotros. Si nos rebeldizamos a la voluntad de Dios como lo hizo Jonás, o si accedemos amorosamente reconociendo quién es Dios. Dice el Salmo 139 en su versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. Jonás, antes de que Dios le diera tal comisión, Jonás vivía cómodamente, pero el pueblo de Israel cometía pecado, el pueblo de Israel había pervertido el derecho, pero no se evidencia en la Biblia que Jonás estuviera inconforme viviendo y viendo tanto pecado, no se evidencia. Las prioridades de Jonás podríamos concluirlas en escuchar la voz de Dios, declarar el mensaje de Dios y ser identificado como profeta de Dios, siempre y cuando no contrariara sus emociones, sus sentimientos. Y la comisión que Dios le da de ir a predicar a Nínive, claro que contrarió sus emociones y sus sentimientos. Yo pienso que estremeció el corazón de Jonás y las estructuras, pero al mismo tiempo hizo que Jonás se apercibiera de lo que había en su corazón, de que el corazón de Jonás no era perfecto delante de Dios, porque había odio, había rencor y deseos, más que de justicia de Dios, de venganza. Porque la misericordia vence el juicio. En nuestro caminar con Dios nosotros muchas veces vamos a haber interrumpido nuestros planes porque no se ciñen a los planes que Dios tiene para nuestra vida. Puede que una persona se haya esforzado grandemente por estudiar una carrera, pero sea impedida porque se presente una enfermedad que no le permita movilizarse y hacer lo que desea. Puede que un pastor sueñe con pastorear multitudes, pero la voluntad de Dios sea pastorear un rebaño pequeño. Puede que el líder haya trazado los mejores planes, pero no sea la voluntad de Dios y se encuentre con personas rebeldes dentro de la congregación que se oponen a los planes, aunque sean buenos planes. Pero saben que como todas las cosas ayudan para bien, todo eso y toda esa oposición y todas esas circunstancias que muchas veces se presentan en la vida hacen que nuestro carácter sea perfeccionado. Así como vamos a aprender cómo fue perfeccionado el de Jonás. El único profeta que se rebeldizó contra la voluntad de Dios. Nos dice la palabra que subió a la nave, pero Dios en su voluntad desencadenó una tempestad descomunal. Era algo sobrenatural. La nave crujía, las tablas de las naves empezaban a romperse y los tripulantes empezaron a clamar a sus dioses con D minúscula. Probablemente eran fenicios.
Y cada uno clamando, pero no veían respuesta. Claro, ellos no tienen poder, no tienen cómo. Recordaron que Jonás había descendido al fondo de la nave y se encontraba durmiendo y lo despertaron. ¿Y cómo era posible que Jonás en una situación de esa durmiera? Jonás había perdido la sensibilidad. La rebeldía de Jonás tal vez mostró que desde hacía mucho tiempo había menguado. Tal vez desde hace mucho tiempo las oraciones de Jonás eran algo repetitivo y monótono y no un quebrantamiento o un clamor hacia Dios. Despiertan a Jonás y echan suertes, y he aquí el milagro. Dios hace que la suerte caiga sobre Jonás. Y empiezan a indagar por qué se presenta esa tempestad. Y él dice: soy hebreo, soy siervo de Dios. Y toma una decisión que es ser lanzado al mar. ¿Qué decisión hubiera tomado usted? Hay una mujer, sierva de Dios, que ha escrito un libro que se llama Jonás. Ella dice que sinceramente ella hubiera decidido correr alrededor de la nave para evitar que la echaran al mar. Y ella misma escribió esto y quiero compartírselo porque me parece muy interesante. Dice, ella se llama Priscilla Scherer. Yo soy Jonás. Quiero servir a Dios siempre y cuando eso sea conveniente. Deseo hacer su voluntad hasta que es un poco incómoda. Quiero oír su palabra siempre y cuando su mensaje sea uno que tenga que pasárselo a alguien más. Yo no quiero que mis planes sean interrumpidos. Sí, claro, yo soy Jonás y sospecho de una forma u otra que usted también lo es. En algunos momentos nos hemos comportado como Jonás. Y Jonás es lanzado, pero los tripulantes de la embarcación, hubo algo especial, que vieron el gran poder de Dios, el mover de Dios. Oraron pidiéndole perdón a Dios por haber lanzado a Jonás, que eso no recayera sobre ellos, la muerte de Jonás. Y clamaron a Dios e hicieron votos. Aunque Jonás desobedeció y hizo lo malo, Dios usó todo eso y toda la tormenta y trabajó en el corazón de los tripulantes y ellos se convirtieron a Dios. Miren qué maravilloso, cómo aún en la adversidad Dios trabaja al favor de los suyos, de los que creen, de los que abren su corazón a Él. Y continúa la historia y Jonás es lanzado al mar. Ante una descomunal tormenta, ante esta situación, Jonás era seguro que moriría. Pero nos dice la palabra, pero Jehová tenía preparado un gran pez que trajese a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios había preparado un gran pez. Antes de iniciar este estudio, siempre pensé que el pez lo había preparado Dios como castigo y para que aprendiera Jonás. Pero no fue así. El pez fue preparado para preservación de la vida de Jonás. Jonás no podía sobrevivir a la tormenta. Por eso Dios envió un pez que lo tragara sin morderlo. Otro milagro de Dios en esta bella historia. Y el pez y Jonás, imaginemos cuál es la situación. En el vientre de un pez, en el vientre hay ácidos que ayudan a que los alimentos
se diluyan, se desintegren. Jonás, entre los ácidos del pez, yo imagino esos ácidos babosos. Su cabeza estaba envuelta en algas, dice. Imagino que pudo haber restos de alimentos que había consumido el pez dentro. Y Jonás en esa situación, ¿qué actitud tomó? ¿Seguir rebelde y esperar su suerte? No, amados. No, amados. Jonás clamó a Dios. Hay circunstancias que hacen que nosotros cambiemos hábitos o cambiemos la forma de ver las cosas. Cuando la última plaga contra Egipto para que dejara salir al pueblo de Israel fue la muerte de los primogénitos, Dios ordenó a Moisés que indicara al pueblo que rociaran sangre en las puertas y en los dinteles, de tal manera que el ángel de la muerte iba a pasar por encima de los lugares donde hubiese hecho así, hubiesen rodeado sangre del cordero. También los ordenó a que entraran en sus casas y cerraran las puertas y no salieran. ¿Qué hubiese sido de las personas si hubiesen salido? Hubieran muerto, no hubieran... Algunos confinamientos que Dios ordena en la palabra ha sido a causa de preservarnos. La idea y el objetivo de Dios es siempre preservar a los suyos. Y en este momento, ante la cuarentena, donde nosotros debemos estar en nuestros hogares, donde se nos indica que no salir sino ante circunstancias muy importantes, como a comprar alimentos, a citas médicas importantes. Algunas clínicas están llamando para posponer citas que no revisten tanta importancia. Traigo a memoria eso que Dios mandó. También en segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo habla de que aunque ha vivido momentos muy duros y aunque todos lo dejaron, Dios había preservado su vida. En segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 14 al 18, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En la primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. En un momento de dificultad, en un juicio injusto contra Pablo, se había levantado de parte de Satanás para amargarle la vida a Pablo, Alejandro el calderero, y dice que le había causado mucho mal y que interfería en la predicación de la palabra de Dios y que se cuidara. Aconseja a Timoteo de él, porque era una oposición que tenía contra los planes de Dios. Y dice que todos los dejaron solos, pero su fortaleza y se reconforta en saber que el Señor estuvo a mi lado, dice. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos podemos tener la certeza de que Dios nos librará de toda obra mala? Lo habla alguien que fue lacerado, que lo golpearon tanto que lo dejaron a las afueras de
de la ciudad casi muerto, pensando que había muerto. Alguien que sufrió prisiones, insultos y muchas persecuciones. Dice que el Señor le librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Reconociendo Pablo que pudo haber sufrido situaciones difíciles, pero el fin de Dios para su vida era la preservación de su vida, era la eternidad con Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y en esta circunstancia le da la gloria a Dios. Volvemos a mirar cuál fue la actitud de Jonás. Jonás en el vientre, en angustia, porque sí estaba angustiado. Dice que Jonás meditó acerca de la palabra de Dios. Jonás oró dentro del gran pez. Pero no fue la oración rutinaria, monótona. Jonás elevó un clamor. Y podemos decir que un clamor es una oración con fervor, una oración intensa a Dios. La oración que Jesús elevó en el huerto de Getsemaní fue un clamor. Jonás oró usando la palabra de Dios, por lo que podemos decir que Jonás meditó en la palabra de Dios. ¿Dónde tenía Jonás los pergaminos? ¿Dónde había una Biblia? Jonás no entró al vientre del pez ni con pergaminos, ni la Biblia como tal estaba. Jonás había memorizado la palabra de Dios y la había guardado en su corazón. Y en esos momentos de angustia, Jonás hizo uso de ella. En Jonás capítulo 2, versículo 2, dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Esto está en Salmos 33. Dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Jonás capítulo 2 versículo 3 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Salmo 42 versículo 7 dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Versículo 5 del mismo capítulo 2. Dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Jonás capítulo 2 versículo 5, Salmo 69, 1 y 2 dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, y todas tus ondas y tus olas. Dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esto tiene que ver con el versículo 3. Con el versículo 5 tiene que ver este versículo del libro de Salmos. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a los abismos de agua, y la corriente me ha anegado. En el versículo 7, Jonás clama a Dios. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Salmos 18, 6. Dice:
En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él me oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y Jonás, capítulo 2, versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Dice Salmo 66, versículos 13 y 14. Entraré a tu casa con holocausto, te pagaré mis votos que pronunciaron mis palabras, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Jonás nos muestra el poder de orar usando la palabra de Dios. Ninguna oración es más eficaz que aquella que encuentra sus raíces en las páginas de la palabra de Dios. Jonás nos reta a que nosotros no solamente leamos la palabra, sino que escudriñemos y la memoricemos, para que en esos momentos de angustia, tal vez que no la tengamos a la mano, traigamos a memoria esas palabras y esa palabra sea de fortaleza. Jonás dentro del vientre del gran pez estuvo angustiado, pero no estuvo desesperanzado. Su esperanza era Dios y su palabra. Jonás ayunó durante esos 3 días que estuvo en el vientre del pez. No bebió ni comió nada. Y cuarto, Jonás, aún en esas circunstancias, alabó a Dios. Exaltó el nombre de Dios. En la oración vemos cómo Jonás exalta y promete a Dios cosas. ¿Quién hace votos pensando que va a morir? Jonás, el clamor que Jonás hizo, lo hizo con fe en Dios. Amados, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, y ahí meditó, oró, alabó a Dios, ayunó. A nosotros, por orden del gobierno, para evitar que continúe la propagación de este virus, nos han ordenado que estemos en nuestras casas. Y aunque eso ha causado enojo, disgusto en la iglesia, porque no hemos podido congregarnos, se ha usado este medio, las redes sociales, para seguir estando unidos aún en la distancia, compartir la palabra de Dios. Nosotros estamos en esta casa, en nuestras casas. Estás viviendo momentos de angustia en tu casa a causa de que los alimentos, a causa de que cada vez las noticias son más terribles acerca de la expansión del virus. Tu cabeza, como la de Jonás, fue rodeada por algas, está siendo rodeada por malos pensamientos. Oh amado, el mismo Dios de Jonás es nuestro Dios. Y esa actitud que Jonás tuvo dentro del pez es la actitud que Dios nos está llamando a tener. Israel, cuando Dios le dio libertad y salió de Egipto, antes clamó a Dios y Dios vio y tuvo misericordia y escuchó el clamor de ellos, porque era dura servidumbre, la esclavitud era espantosa de su pueblo. Y Dios encomendó a Moisés para dar libertad al pueblo de Israel. Pero cuando estuvo en el desierto, se quejaron y era el descontento por todo. Dios envió un alimento especial del cielo, maná, para que el pueblo se alimentara. Y ellos no querían comer ese alimento liviano, le decían. Ellos despreciaban el alimento que Dios daba. Se quejaban porque no había agua. Se quejaban porque estaban en el desierto. Cuando en ese momento tuvieron una columna de nube todo el tiempo con ellos, aunque estaban en el desierto. No estuvieron a la intemperie, porque la columna de nube los protegía. Y la columna de fuego también estaba, que era la presencia de Dios con ellos. Y ellos se quejaban. Nosotros tenemos la presencia de Dios con nosotros. No debemos quejarnos.
Eso no le agrada a Dios. Y ante esas quejas, Dios envía serpientes venenosas que mordían a los israelitas y mucho pueblo estaba muriendo. Y clamó Israel a Dios, intercedió Moisés. Y Dios le dice que levante, que haga una serpiente ardiente y la erija en lo alto sobre un asta. Y todo el que mirare la serpiente iba a ser sano. Esa serpiente representa a Jesús. Todo aquel que hemos mirado al Señor Jesús, tenemos la promesa de esa sanidad. Tenemos la promesa de que si no en este momento estamos enfermos, vamos a tener un cuerpo diferente cuando estemos en la presencia, en la Nueva Jerusalén, en la presencia de Dios. Un cuerpo completamente sano, que no va a tener dolor, ni tristeza, ni va a tener recuerdos de momentos amargos. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso va a ser algo como las tristezas o las angustias que estamos sufriendo, va a ser algo como que uno se limpia como un sucito y ya no es comparable con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y aún así su palabra nos fortalece y sus promesas las cumple aquí con nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Debemos creer, atesorar, confiar en esas promesas que Dios ha hecho a nosotros. No debemos alimentarnos de dudas, de angustias. Debemos luchar que las algas no arrancar esas algas que puedan estar pegadas a nuestra cabeza. La desconfianza, la falta de fe, la angustia, el desespero, la ansiedad. Debemos luchar contra eso, porque el enemigo se aprovecha para ganar terreno. No debemos permitirle eso. En estos momentos, confinados en nuestra casa, debemos tener la actitud de Jonás, un clamor. Ya basta de oraciones repetitivas, ya basta de tibieza. Debemos reconocer que Dios es Dios y está por encima de todo. Está por encima de ese virus. Está por encima de las circunstancias económicas por las que estemos atravesando. Amados hermanos, es momento de fortalecernos en el Señor, de creerle a Dios. Es momento de vivir como cristianos, leer la palabra, orar, atesorar la palabra de Dios, ayunar. Jonás, Dios lo perdona, la comisión es renovada. Miren cómo es Dios de bueno. Pudo decirle: no, Jonás, tú no quisiste ir, piérdete. No, Dios lo perdona y renueva la comisión. Los de Nínive se arrepienten. Todas las personas, o sea, aún en la situación de Jonás, Dios usó para que las personas se arrepintieran y se convirtieran. Nínive, todo el pueblo de Nínive se arrepintió y asimismo se convirtieron los tripulantes de aquella embarcación. Todas las personas que estuvieron alrededor de Jonás se convirtieron, se arrepintieron y se convirtieron. ¿Cuántas personas tenemos nosotros a nuestro alrededor en nuestra casa? Muchos de nosotros vivimos con
nuestros familiares que no se han convertido al Señor. Es el momento oportuno para predicarle la palabra. Es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo de buscar más de la presencia de Dios, aprovechar esta restricción de salir, que no estamos en lo que anteriormente estábamos ocupados, que muchos no estamos trabajando para aprender, para instruir a otros también acerca de la palabra de Dios. Y así como esa serpiente fue erigida en el desierto para que todo aquel que la mirara fuera salvo, así si usted no se ha convertido al Señor, si usted no ha tomado la decisión, es el momento de hacer. Es el momento de mirar a aquel que fue traspasado por nuestros pecados, que en una cruz fue erigido en lo alto para el perdón de nuestros pecados y para preservar nuestra vida, para que nosotros tengamos la vida eterna. De creer que aún estas circunstancias ayudan para bien en nuestra vida.